Cuando la gente piensa en el doblaje, suele imaginar algo bastante sencillo. Un actor entra en un estudio, se pone delante de un micro, lee una frase y... ¡listo! ¡Magia! Pero la realidad es que doblar una escena tiene bastante más proceso del que parece. Hay sincronía, hay dirección, hay interpretación, adaptación del texto y además todo tiene que encajar exactamente con lo que ocurre en pantalla. Así que hoy vamos a hacer algo muy concreto. Vamos a ver cómo se dobla realmente una escena paso a paso desde el momento en que el actor entra en el estudio hasta que la toma queda buena. Lo que te voy a dar es una idea de lo que ocurre, de lo que pasa cuando eres actor de doblaje y vas a un estudio. Paso a paso y simplificado, como una foto, para que te puedas hacer una idea. Porque en vuestra primera combo vais como pollos en cabeza. En futuros vídeos ya hablaremos pormenorizadamente de la parte interpretativa, pero me parecía muy interesante hacer este vídeo, sobre todo de cara a la gente que está empezando, a los que queréis empezar y de repente tenéis o una idea equivocada o idealizada o no tenéis ni idea de lo que pasa. Arrancamos. Lo primero que ocurre es algo muy simple. Llegas al estudio de doblaje. Puede parecer una obviedad, ¿eh? Pero hay veces conozco gente que ha estado a punto de equivocarse e ir a otro sitio. Bueno, para eso antes te han tenido que convocar. A día de hoy lo normal es que te llamen o incluso que te manden un WhatsApp. Suele ser lo habitual. Concretas día y hora con producción y te suelen decir cuántos takes harás o el tiempo que vas a pasar en el estudio, el equivalente. La mayoría de las veces o en muchas ocasiones ni siquiera te dirán qué es lo que vas a hacer cuando estés allí. Vale, ya has llegado al estudio en cuestión, pero incluso antes de entrar en la sala hay una pequeña parte del trabajo que el público no suele ver y que cuando empiezas ni te imaginas. Dependiendo del proyecto, puede que tengas que firmar contratos de confidencialidad, cesiones de derechos, documentación de prevención de riesgos laborales, ese tipo de cosas y papeleos que forman parte del trabajo profesional, pero que no tienen nada de glamuroso y hay que hacer sí o sí. Hay estudios en los que incluso tienes que dejar el móvil en la entrada. Si no te dice nada y pasas con él, te recomiendo que lo pongas siempre en modo avión. Nunca te pongas con el móvil a escribir mensajes, a llamar y no saques jamás el móvil para hacer una foto a no ser que alguien te lo diga. Bueno, después pasas por producción, saludas, porque en este oficio también es importante la educación y el trato con la gente con la que trabajas, y allí te indicarán cuando entras en sala. Igual hasta te tomas un cafetito con ellos charlando, o yo qué sé. Hay gente que, incluso los que fuman, yo hace muchos años que lo dejé por suerte, se salen a la puerta y se fuman un pitillo. Cuando finalmente entras en la sala de doblaje te encuentras con los elementos básicos del trabajo. El micro, el atril con el guión, que a día de hoy suele ser siempre una tablet, y yo creo que ya no se ve un guión en papel, y la pantalla donde se proyecta la imagen. Por supuesto, estará contigo el director o directora de doblaje. Y también estará siempre el técnico de sonido, claro. A veces están en la misma sala contigo y otras veces están en la cabina de control, dependiendo de cómo esté configurado el estudio. Pero el técnico siempre estará ahí, fuera o dentro, pero básicamente porque es quien se encarga de que todo quede correctamente grabado. Sin ellos no somos nadie. Cuando el actor entra en sala, el guión ya está ahí, ajustado y adaptado, como te he dicho. Este texto ha pasado por un proceso de adaptación para que funcione en español y para que pueda encajar lo mejor posible con la imagen original. El adaptador ha tenido que respetar el sentido de la escena, el tono del personaje y además intentar que la frase pueda sincronizar con los movimientos de boca del actor original. La inmensa mayoría de las veces quien hace este trabajo es el propio director, pero en producciones que son muy grandes o que son muy brutales, típicas telenovelas de muchísimos capítulos, el director suele rodearse de un equipo que le ayuda a ajustar, por lo que no siempre el guión lo ha adaptado el propio director. Pero bueno, ahora sí, cuando empiezas a trabajar con la imagen a veces aparecen pequeños desajustes y cuando eso ocurre se hace lo que en doblaje llamamos ajuste de sala. Es decir, pequeñas modificaciones del texto para que encaje mejor con la sincronía o con el ritmo de la escena. Son ajustes muy concretos, pero que forman parte del trabajo cotidiano del doblaje. Tengo un vídeo en mi canal que hablo de esto, por si tienes más curiosidades. Bueno, ya hemos empezado. Hemos saludado, nos hemos puesto cómodos, ya sabemos qué producción vamos a doblar, nos han puesto en contexto en el momento y el director te dice qué take vas a doblar. Lo habitual es ver primero la escena, pero personalmente, si me aceptas un consejo, hay algo que yo recomiendo hacer antes si te da tiempo. Leer el take.
leerlo con calma, saber qué dice tu personaje y qué vas a ver en pantalla. Porque así, cuando ves la escena por primera vez, ya tienes una idea de lo que ocurre y puedes concentrarte mejor en la interpretación del actor original. Cada maestrillo tiene su librillo. Hay gente a la que esto no le funciona, pero créeme, a mí me sirve. Os lo recomiendo. En ese primer visionado te vas a fijar en varias cosas. Es lo ideal. ¿Qué está pasando en la escena? ¿Cómo habla el personaje? ¿Qué emoción tiene? ¿Qué ritmo lleva el diálogo? Porque el objetivo del doblaje no es simplemente decir una frase, soltarla y ya está. El objetivo es recrear la interpretación del actor original en otro idioma. Así que, por favor, cuando te pongas a mirar el take, mira, quédate con todo eso y no te centres solo en tonterías. Quédate el dominio escénico que se dice, en qué volumen hablo, si pestañeo, si hago no sé qué, si hago no sé cuántos, toda la información. Tenemos que ser auténticas esponjas de información de lo que ocurre en esa escena. Y empieza el take. Una vez que todo está claro, empieza lo que llamamos un take. A todo esto te estoy hablando todo el rato de eso y no te he dicho lo que es. A lo mejor no lo sabes. Vamos a ver, si estás metido en el mundillo, lo sabrás, ¿vale? Pero si eres de esos, permíteme la licencia para quien no lo sabe. El take es la unidad básica de trabajo en el doblaje. La unidad básica es el fragmento concreto de la escena que se va a doblar. Un guión, que podríamos decir que una película está dividida en escenas, el guión lo que hacemos es dividirlo en pequeños trocitos que se llaman takes. Puede ser una frase corta, una intervención en un diálogo o una pequeña parte de la escena. Pero el take no solo es la unidad de trabajo. Algo importante, también es la unidad de cobro. En doblaje normalmente se cobra por número de takes, así que el volumen de trabajo de una convocatoria dependerá de cuántos takes tenga tu personaje. Es en cierto modo una profesión bastante igualitaria en ese sentido. Todos cobramos lo mismo, hombres, mujeres, el protagonista o el que solo dobla al camarero y dice su café. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, es proporcional. El protagonista tendrá muchos más takes que el que ha doblado al camarero, pero es muy igualitaria. Todos cobramos lo mismo. Como te digo, cambia solo el número de takes y de personajes. Y una vez que empieza el take, empieza el ritmo de trabajo. Hoy en día el ritmo habitual en sala suele ser bastante claro. Ver la escena, ensayar una o dos veces y grabar. Ese es el flujo normal de trabajo. Te reconozco que a día de hoy las prisas priman, por desgracia, demasiado. Así que puede que te metan bastante prisa, pero como os he dicho en algunos otros vídeos, si estás empezando, lo normal es que nadie venga a presionarte demasiado. No puedes eternizarte viendo el take una vez, dos veces, verlo 5 o 6 veces, porque además nadie te va a poner, si estás empezando un take, que sea muy complejo. Te van a poner takes que sepa el director que vas a poder resolver. Así que templa tus nervios, respira hondo y déjate llevar. Aquí aparece uno de los elementos más importantes del doblaje, la sincronía. La frase tiene que encajar con el movimiento del personaje en pantalla, con el movimiento de su boca, de los labios, claro. Si el personaje abre la boca en un momento concreto, tu frase tiene que entrar ahí. Si el personaje hace una pausa, tú también tienes que hacerla. Si termina de hablar, tu frase tiene que terminar en ese mismo punto. Esta es la parte que hace que el doblaje tenga una dimensión muy técnica, porque no basta con interpretar bien. Hay que interpretar en el tiempo exacto que lo hace el personaje que está en pantalla. De hecho, hace poco hice un vídeo corto hablando precisamente de esto, explicando qué significa cuando en una sala de doblaje se dice que una frase no entra en boca. Si tienes curiosidad, puedes verlo en los shorts, en Instagram o en TikTok, donde lo explico de forma más breve, pero a lo mejor un poco más esclarecedora para ti. No te agobies, ¿vale? Lo de la sincronía. Yo siempre digo que lo que prima es la interpretación. La sincro es una habilidad que irás desarrollando con la práctica, como todo, con muchísima práctica. Durante todo este proceso el director de doblaje está guiando la escena. Podrá darte indicaciones muy concretas. Te puede decir, por ejemplo, más tranquilo, o ese personaje está más enfadado y te falta enfadarte. Ojo, ten cuidado que aquí está como dudando. Duda tú también un poco. O súbele un 20% la intención, la mala leche o el no sé cuánto. O bájala un poco que te has pasado. Esto siempre le digo a mis alumnos que es lo mejor que te pueden decir. Si te dicen que, oye, mira que tu personaje está enfadado, enfádate mucho. Que a tiempo de bajar
un escalón, porque te digan, oye, has sonado demasiado enfadado, bájate. Porque, por ejemplo, enfadarse es muy complicado en doblaje. Intenta pasarte porque como te quedes corto te van a decir, está corto, está corto, está corto. Y te metes en un bucle un poco complicado. Son ajustes los que te da el director muy precisos que ayudan a afinar la interpretación que estás haciendo. Y hay algo importante que tienes que tener en cuenta. El director es quien tiene la visión global de la obra, porque como te decía anteriormente, generalmente incluso ha hecho la adaptación o el ajuste. Él o ella ha visto la película o el capítulo completo de la serie que estás haciendo. Sabe cómo evolucionan los personajes, conoce el tono general del proyecto. Tú imagínate, muchas veces vas a doblar una película y te toca hacer el malo. Yo doblo muchos malos. No sé por qué, porque no lo soy. Pero bueno, yo qué sé, cuestión de casting. Vas a doblar al malo y a lo mejor al principio el malo es bueno. En ese momento es bueno, valga la redundancia, que el director te diga, ojo, que eres el malo, ¿eh? Vamos, y ya si hay que darle el matiz o no, pues se irá viendo. El actor, en cambio, cuando está delante del atril, muchas veces está viendo solo, como te digo, pequeños fragmentos y hace que eso sea muy difícil que tengas una idea global de cómo es la producción que estás llevando a cabo. Por eso, la dirección es fundamental. Es quien asegura que todas las piezas encajen dentro del conjunto, en el gran puzzle que es la producción que estás grabando. Como te decía antes, el ritmo normal de trabajo suele ser ver la escena, ensayar una o dos veces y grabar. Pero eso no significa que todos los takes tengan la misma dificultad. Hay takes muy facilitos, muy sencillitos, que salen muy rápido, que ni se ensayan muchas veces. Si es una risa, es un gesto, es un hola, un buenas tardes, cuando ya tienes oficio, cuando estás empezando a decir un buenas tardes bien dicho es complicado. Pero cuando ya llevas un tiempo, pues directamente lo ves y dices, grabamos. ¿Por qué? Porque es que no hace falta que lo ensayes, ¿vale? O sea que generalmente no hay mayor problema. Pero hay takes, como te decía, que requieren más tiempo porque puede ser muy difícil la sincronía, porque es una escena muy intensa, la emoción de la escena, o por la complejidad del diálogo, habla muy rápido. Es decir, hay takes que tienen mucha dificultad. Doblas, a mí me ha ocurrido estar doblando una escena de un actor que decía que tenía un cáncer de garganta, respiraba mucho, tosía mucho. Son escenas que a lo mejor interpretativamente hablando no son de las más exigentes, pero está tan rodeada de escenografía que hay que defenderla. En cualquier caso, no te agobies, el director normalmente ya sabe cuáles son los takes que van a llevar más tiempo y cuando lo vea sabrá que vas a necesitar ensayar o volver a verlo. De hecho, lo normal es que sean ellos mismos quien te digan, ¿lo vemos otra vez? ¿Le damos otra pasada? Así que si te ha convocado para ese personaje, también tendrá bastante claro cuáles pueden ser los más complicados para ti en particular, porque el director te conoce, sabe de qué pie cojeas. Todo esto forma parte de nuestro trabajo. Vale, llega un momento en que la toma encaja, funciona, la frase entra en boca, la interpretación funciona, la emoción está donde tiene que estar y entonces el director dice algo como bien, seguimos. Y pasamos al siguiente take. A veces incluso ocurre algo que a mí me despierta mucha curiosidad. Ni siquiera se vuelve a ver la toma después de grabarla. Tú estabas tan dentro que a lo mejor la haces y te quedas pensando, ¿estará bien o no estará bien? Y el director ni la ve. La tiene tan clara que la has hecho bien, que la has encajado bien, que a lo mejor no hay ni que moverla porque la has metido y la has clavado en el sitio, que se sigue. Otras veces directamente se oye una frase del director que dice, échala dos a la izquierda y seguimos. Ni se visiona. El director tiene tan claro que funciona que simplemente continúa con el siguiente fragmento. Eso también pasa bastante. Así que no te agobies si ocurre, no es malo, más bien todo lo contrario. Bueno, espero que más o menos te haya servido para que te hagas a la idea de cómo es un día normal cuando uno llega a un estudio. Cuando ves una película doblada parece algo muy natural. Las voces están ahí, los personajes hablan, todo fluye. Pero detrás de cada frase hay un proceso muy cuidadoso. Hay adaptación de texto, hay sincronía, como te decía, hay interpretación, hay dirección y todo eso requiere bastante precisión. El doblaje tiene algo de trabajo artesanal. Bueno, no algo, tiene mucho, es un oficio, ¿vale? Es como ser zapatero. Es un trabajo casi de orfebrería, de pequeños ajustes, de cuidado, de muchísimo mimo. Cada frase se coloca exactamente en su sitio para que cuando el espectador vea la escena, todo funcione con naturalidad.
Y cuando eso ocurre, el espectador ni siquiera piensa en el doblaje. Es el mejor piropo que nos pueden dar. Cuando ven una película y no hablan del doblaje, hablan de la película. ¿Por qué? Porque el espectador simplemente se ha metido en la historia. Gracias por quedarte hasta el final. Por si no lo sabes, casi cada día publico contenido aquí en YouTube. Shorts casi cada día, miércoles podcast, el Charleta Cast y vídeo largo todos los viernes. Así que si te interesa, ya sabes. Nos vemos por aquí. Hasta la próxima.